El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Mi humilde opinión, qué lástima que eso está haciendo tanta bulla en ese otro cuarto. Ok, mi humilde opinión es que lo que nosotros estamos viendo cuando analizamos la religión cristiana es una síntesis, una mezcla entre el judaísmo y la religión pagana griega. Y yo voy a, esta noche, quiero comparar las partes que son cristianas, paganas, judías. Y lo voy a hacer con un análisis bastante fácil de entender. El primer problema que nosotros tenemos en el judaísmo con la religión Notzri, la fe Notzri, la creencia y la oración y la fe en Yeshua, en Jesús, o lo que le quieran llamar, es que nosotros no podemos aceptar un Dios encarnado. Es absolutamente prohibido desde el punto de vista de la Torá creer en un Dios que tiene una esencia física. Pero eso está en los 10 mandamientos. Está en los 10 mandamientos. Es una idea simple de entender. Dios no tiene forma de hombre. Hay psukim, hay versos, todo el mundo los conoce, de que dicen que Dios no es un hombre, Dios no es un hombre, Dios no tiene forma física, Dios es un espíritu. La persona que adora a un ser humano, o que adora a un ser humano que vivió, murió y se resucitó, es una persona que está siguiendo un pensamiento pagano. Ahora, por el pensamiento ese pagano, entonces la gente me dice, entonces rabino, interprétame por qué la Torah dice que nosotros fuimos hechos en la imagen de Dios. Te cogí, te aconsejé. Entonces, no. Cuando nosotros hablamos, nosotros no somos paganos. Entonces, cuando la Torah, desde el punto de vista, dice que nosotros fuimos creados en la imagen de Dios, eso quiere decir, en diferentes niveles, número uno, que nosotros somos un pedazo de Dios, que Dios respiró su espíritu dentro de nosotros y que nosotros estamos representando los valores de Dios, estamos hechos en la imagen de Dios, y también que el cuerpo físico simbólicamente representa ideas filosóficas de lo que es Dios. Y ya nosotros hemos hablado de eso, por ejemplo, los 10 dedos de las manos son los 10 sefirot y todas las diferentes expresiones. Entonces, nosotros no pensamos que nunca Dios tendría una forma física. Entonces ese es un problema. El segundo problema que tenemos es entonces la gente me dice, ok, rabino, yo no voy a adorar a Yeshua como Dios. Yo voy a adorar o conectarme a Él como Hamashiach, el Mesías. Entonces la gente me dice, nosotros no somos paganos, nosotros no adoramos a Yeshua, no le oramos a Yeshua, pero creemos que Él era el Mesías. Entonces los rabinos decimos, ok, tú quieres decir que Él era el Mesías, vamos a analizarlo. Cuando nosotros empezamos a analizar cuáles son las cosas que supone que haga el Mesías se supone que haga pocas cosas. Se supone que el Mesías cuando venga va a parar todas las guerras. No van a haber guerras mundiales, no van a haber enfermedades, le va a vencer a la muerte, no van a haber muertos. El templo, establecer el tercer templo, todos los judíos van a regresar a la tierra de Israel. El Mesías, eso son lo más grande que el Mesías va a hacer. Va a retornar los corazones del pueblo judío a la Torá. Déjeme decirle que más Mesías soy yo que Jesús. Porque Mesías Jesús no está regresando a la gente al judaísmo, lo que se lo está llevando del judaísmo. Sí. Entonces más Mesías soy yo que Él. ¿Deberían de adorarme a mí? Ok, entonces, one second. Lo otro es que cuando yo analizo la cosa, entonces la gente me dice, no, rabino, te tienen en cuenta que entonces esa es la segunda venida de Yeshua Mashiach.
Entonces le digo, ok, no hay problema. Compruébame que el Tanaj dice que va a haber dos diferentes vías, dos diferentes veces que el Mashiach va a venir. Entonces es obvio a cualquier persona que empieza a analizar la situación que los fundadores, los que fundaron la religión cristiana, se dieron cuenta, dijimos que era el Mashiach, pero no cumplió no cumplió ninguna de las cosas que se suponía que le iba a cumplir. Y entonces lo que hicieron fue que crearon una religión para tratar de comprobar que él sí estaba cumpliendo las cosas que venían. Y entonces digamos, pero no se cumplieron las cosas que se pueden medir. Entonces va a venir una segunda vez, y entonces esa segunda vez, si ustedes tienen fe en Él y nos dan a nosotros todo el dinero que ustedes tengan, entonces Él va a venir y va a establecer un reinado, y entonces Él va a terminar el trabajo. Pero cuando empiezas a mirar las profecías de Tanaj, ahí nos dice que va a haber una segunda llegada. Ese es. Entonces, para mí, como yo no veo que hay paz mundial, como yo no veo que le hemos vencido a las enfermedades, yo veo que la gente todavía se sigue muriendo, cuando yo veo que el tercer templo no está establecido, cuando veo que los judíos todavía estamos en el exilio, cuando veo que la gente todavía están adorando ídolos falsos, cuando veo que hay todos estos problemas, yo digo, mira, yo soy creyente que va a venir algún día el Mashiach. Yo sé que algún día va a venir el Mashiach, pero todavía no ha llegado. Mira. Sí. No, Rabino, que usted se da cuenta, Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y el faraón nunca lo tocó. Entonces, si tú eres el hijo de Dios, tú eres el Mesías, ¿cómo te van a decir que mandar? Ok, esa es otra cosa. Esa es otra cosa, y eso es el sacrificio humano, que también nos molesta muchísimo, porque la Torah dice que el sacrificio humano, Dios lo odia. Dios odia el sacrificio humano. Entonces, de pronto van a decirme a mí que este tipo se sacrificó él mismo en sacrificio humano para liberarme a mí del pecado. Pero yo no le pedí que me lo haga. Yo no le pedí que lo haga. ¿Fuimos lavados por su sangre que derramó? Sí, y eso vamos a explicar ahora mismo. Eso, ahí es donde vamos. Pero quiero que entiendan el problema psicológico primero, y entonces vamos a entrar al otro. Entonces el otro problema es este. El otro problema, y más profundo, pero imagínense, lo que voy a hacer es que lo voy a dividir en dos partes. El otro problema es que entonces me dicen a mí que Él es el Hijo de Dios y el Dios encarnado. Y entonces me dicen a mí que Él es el Mashiach. Yo puedo rechazar completamente las dos partes. Primeramente, de que Él no es ningún Dios encarnado, porque eso es paganismo, y eso sería idolatría. Dios encarnado, o que sea el Hijo de Dios, eso es paganismo. Y entonces, de que Él sea Mashiach, no me pueden comprobar de que Él siguió ninguna de las profecías que la Torah dice que va a seguir. Y también hay otro problema. El otro problema es que si Él no puede ser los dos, no puede ser Hijo de Dios y también el Mashiach. ¿Por qué? Porque el Mashiach tiene que ser un ser humano que es descendiente de la casa de David y de Salomón. En el libro de Primeros Crónicos dice que tiene que venir descendiente de la casa de David y de Salomón. Eso quiere decir que el padre de él tiene que ser descendiente de David y de Salomón. Entonces, o es hijo de José o no es hijo de José. Y si me dices a mí que él nació de una mujer virgen y que el padre José nunca se acostó con ella, nunca tuvo relaciones con ella, y el que lo engendró a él dentro del vientre de la madre en una forma sin sexo, sería un ángel o sería Dios, entonces no puede venir de la casa de David y no puede venir de la casa de Salomón. Entonces no puede ser el Mashiach. Entonces o es el Hijo de Dios o es el Mashiach. No puede ser los dos. ¿Te entienden la idea? Es que me tiene que ser humano. Y ahora, déjeme decirle que este problema, los cristianos son lógicos, no son anormales. Ellos saben lo que están pensando. Entonces, los cristianos, cuando empezaron a escribir los evangelios en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, ya ellos sabían que tenían que comprobar que había una genealogía de Jesús que venía de la casa de David y que venía de la línea de Salomón. Entonces, hay dos genealogías que están en el libro de Mateo y otra que está, uno en el libro de Mateo y en el otro en el libro de Lucas. Y cuando nosotros nos sentamos y empezamos a poner la lista de la línea que viene, de la línea de la genealogía que viene en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, no son las mismas dos. Entonces, vienen de dos diferentes familias, las genealogías no se pueden comprobar, vienen de dos diferentes ramas
y no son ciertas. Y los dos conectan esa genealogía a través de José. Entonces, en el mismo libro que me dicen a mí, que se supone que yo compré este producto, se supone que lo compré yo. Okay. Pero en el mismo libro que me dicen a mí que la genealogía de él, le ponen una genealogía para decir que él viene de la casa de David y la casa de Salomón a través de José, en ese mismo libro me dicen a mí que no fue engendrado por José, sino por el Espíritu Santo, a través de una virgen. Entonces, ¿cuál es? Ese. Confunde, ¿Se entiende? Sí, Entonces, que ese, la ley se contradice. Los dos no prueban, ¿verdad?, que vienen de la misma descendencia. ese es un problema. Se contradicen las dos genealogías. ¿Cómo sigue mi gente? ¿Qué dicen ahí? Sabino, aclare lo que la mujer me dijo de que Isaías también dicen ellos. Ahora bien. ¿Todo el mundo bien? Ok. Ese es un problema bastante grande. Entonces, déjame aclarar de nuevo. Todos los judíos creyentes en la Torá creemos que hay profecías que vienen a través del Tanaj que nos dicen que va a venir un Mashiach. Nosotros somos creyentes de que va a venir un Mashiach. Yo soy creyente absoluto de que se va a volver a establecer la casa de David en Jerusalén, en la ciudad santa. Yo soy absolutamente creyente que va a venir un día a donde va a haber paz mundial. Yo soy absolutamente creyente de que se va a sanar a los enfermos, de que se va a resucitar a los muertos. Yo soy absolutamente creyente en eso. Pero no lo he visto ocurrir. Todavía no hay paz mundial. Entonces, no puedo creer que vino el Mashiach porque no veo el resultado de él. ¿Entiendes? Ese es uno. Okay. Entonces, no es, desde el punto de vista judío, no es ni el Hijo de Dios, ni es Dios, ni es del Mashiach. Y no puede ser los dos. Entonces, en el pensamiento mío, lo único que yo puedo tratar de entender es, yo entiendo claramente, como estudiante, Talmid Jajam, estudiante de Torah, yo puedo entender cuáles son las profecías que tienen que ver con Mashiach. Y lo otro que encuentro interesante, que yo creo que no es honesto desde el punto de vista de los teólogos cristianos, es que muchas veces cogen versículos que no tienen nada que ver con las profecías de la Torá, que son mesiánicos, los maltraducen y entonces tratan de decir que eso era una profecía de que venía el Mashiach, y entonces dicen que esa profecía que venía del Mashiach le aplica a Jesús. Pero la verdad es que no tienes que exagerar y cambiar las profecías mesiánicas. Simplemente lee la profecía mesiánica y te dicen claramente lo que el Mashiach va a hacer. Va a traer paz mundial. Y si el Mashiach no vino y no trajo paz mundial, si no hay paz mundial, entonces no vino el Mashiach. Eso es fácil de entender. No tienes que estar cambiando las cosas. Entonces, tenemos el más famoso, el que a mí me encanta, es esta traducción de Isaías 7:14. ¿Por qué yo lo conozco también? Es porque dice Emmanuel, y ese es el nombre mío. Entonces, en la profecía de Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, la Torá dice que una mujer joven engendrá un hijo y le dará el nombre de Emmanuel. Luego los cristianos cogen ese versículo y cambian la palabra alma, que está en hebreo, y en vez de decir que era una mujer joven, dicen una betulá, una virgen, concebirá un hijo y le darán el nombre de Emmanuel. Después de virgen, La virgen, ¿le cambiaron el nombre? Sí. Le pusieron betulá en vez de decir, una quiere decir una mujer joven y betulá quiere decir una virgen. Pero ¿por qué está en decir que el Mashiach tiene que venir de una virgen, cuando en toda la tradición hebrea nunca existió la idea de que cuando llegue el Mashiach tiene que venir de una virgen? Desde el punto de vista judío, el nacimiento de Mashiach viene a través de un acto sexual entre un hombre que viene de la casa de David y de Salomón con una mujer judía y conciben un niño. ¿Por qué de pronto esta fijación en hacer lo que viene de una virgen? Entonces me queda esa pregunta. ¿La mujer judía tiene que descender de Judá también? No. ¿De Judá? No. ¿O de Leví? No. ¿O de cualquiera? No. Es una mujer judía, puede venir de cualquier tribu. Lo que Sí, cuenta, en el Nuevo Testamento habla de que ella fue a la casa de su prima y Sí. su prima era de la tribu de Leví. Sí, pero no importa, eso no tiene que ver. El punto es, eso no tiene que ver, eso es para confundir.
Porque el punto no puedo decirlo de otra manera, es para confundir. Porque No, para entonces, hacer los sacerdotes. no es para confundir. Sí, Exacto, es para decir que es para confundir. Pero no puedes ser ni levita ni cohen a través de la madre. Vas a ser levita o cohen a través del padre. Es para confundir. Es para confundir. O porque estaban confundidos. No, o lo hicieron a propósito o porque de verdaderamente estaban confundidos. Si me dice que lo hicieron a propósito, entonces todo esto es un engaño. Si me dice que están confundidos, entonces puedo decir que este libro no es de origen divino. De las dos formas, le quita el valor. Ok, pero está bien. Entonces, el punto que quiero hacer aquí es, para aclarar, porque mencionas eso, Eliyahu, es aclarar de que la línea de las tribus vienen a través de los padres. Entonces, si tú eres Cohen, si el hombre es Cohen y engendra un hijo, sacerdote, y engendra un hijo con una mujer judía, el hijo es sacerdote, viene de la línea del sacerdote, porque la tribu viene de parte del padre, y el judaísmo viene por parte de madre. ¿Entiendes? Entonces, si el tipo es un leví, él es un leví y ella es una mujer judía de cualquier otra tribu, el niño es automáticamente un leví. Si el hombre es leví y tiene un hijo con una mujer que no es judía, el niño no es ni leví ni es judío. Porque viene a través de la tribu, viene a través del padre, y su estatus judío viene a través de la madre. Entonces, para ser de la casa de David, tiene que nacer un niño, y literalmente la Torá, la forma que lo describe es zera, el semen o la raíz que es la casa de David. Entonces, tiene que ser del hombre. Tiene que venir del hombre. Eso está en el libro de Primeros Crónicos. Ok. Entonces, me queda la pregunta de por qué, qué bien, me queda la pregunta de por qué entonces conectarse tanto a decir de que este niño que tenía poderes mágicos viene que viene de una línea de una virgen. Ese es uno. Y entonces la otra parte es de dónde viene esta idea de que una persona puede ser físico y también un Dios. ¿Ya? No lo vemos en ningún otro lado en la Torá. Nunca se presenta en ningún otro lado en la Torá la idea de que Dios puede tener una forma física, y también no se presenta la idea de que Mashiach va a venir de una concepción de una virgen. ¿Se entiende? Entonces, todo esto tiene que venir de un origen exótico o de otro lado. Entonces, se me ocurrió empezar a analizar los textos paganos para ver de dónde viene esto. Y les voy a dar la lista de toda la gente algunos de la gente, porque hay muchos, que son desde el punto de vista de la mitología pagana, que son hijos de Dios, que son Dios encarnados. En la única sistema mitológico que en el judaísmo esto nunca existió. En el judaísmo nunca existió la idea de que Dios podría engendrar hijos con mujeres mortales. Nada más en los panteones griegos, egipcios, asirios, babilónicos, existen oportunidades para que los dioses violen a las mujeres y engendren hijos con ellas. Y entonces, cuando esos dioses en la mitología pagana, cuando esos dioses, y esto es siglos y siglos antes de que existió la mitología cristiana, esto es mucho anterior. Entonces les voy a contar algunos de estos dioses paganos y vamos a compararlo, porque es increíble lo similar que son. ¿Ya? Pero se ve que este origen no es una origen judía, sino es una origen pagana. Entonces les voy a dar una lista. Primero que voy a mencionarles es un dios reconocido en Grecia y luego y en Roma, Dionisus. ¿Lo conoces? Dionisus, la forma que se adoraba a Dionisus, por cierto, es el hijo de Zeus, que era un dios espiritual y que engendró hijo con una mortal que se llamaba Seriela. Y ese hijo que nació Dionisus en el poder pagano, y es un demidios,
Quiere decir mitad hombre, mitad Dios. Y en algunos de estos casos, en la mitología pagana, cuando este Dios tiene relaciones con una mujer mortal, entonces ella se queda embarazada, no necesariamente en este caso ella era virgen, se queda embarazada, pare a este Dios, y entonces este Dios es apasionadamente humano, pero tiene los poderes de la divinidad. Suena similar, interesante, ¿verdad? ¿Sabes cómo se adoraba a Dionisos? Se hacía, uno de los poderes, por cierto, que tiene Dionisos es que podía convertir, uno de los poderes de los dioses que tenía Dionisos era que podía convertir el agua en vino. Oh, se parece a alguien que yo conozco. Interesante, ¿verdad? Entonces, esto es siglos antes de la creación del cristianismo. Ya los paganos creían en un Dios que uno de los poderes que él tenía era convertir el agua en vino. Ok. También tenemos a Demeter, sí. Entonces, lo que pasó en el concilio de Nausea, cuando Constantino le pidió a estas personas que hicieran la segunda parte, o sea, el Nuevo Testamento, fue que todos estos escribas, sabiendo todo esto y conociendo esta historia, simple y sencillamente la adaptaron. Claro que sí, se mezcló este concepto pagano con un concepto bíblico judaico, y entonces eso es lo que tiene que se llama cristianismo hoy en día. Esos muchachos se metieron ahí y dijeron, o me hacen esto ya, o les corto la cabeza. Eso voy a seguir. Existía un dios que se llamaba Demeter. Este era el hijo de Zeus. Perséfone era una mujer mortal. Zeus era un espíritu. Él la violó y tuvo un hijo con ella. Él era, y la forma que los griegos describen a Demeter era que él era completamente divino, pero encarnado en cuerpo humano. Suena similar. Exactamente. ¿Ok? Rómulo, muy famoso. Rómulo es hijo de Dios, y Rómulo es nacido de una virgen. ¿Ya? Alejandro Magno es hijo de un dios y una mujer mortal. En Egipto, Isiris también es nacido de una mezcla entre un dios y una mujer mortal, y los poderes que tiene Osiris y Siris, dependiendo de la forma que lo describen, es que Osiris y Siris tiene el poder de intervenir, oigan bien, cuando los egipcios, era un libro que viene mucho antes de la cultura griega, y luego después, cuando se destruyó el panteón egipcio, los griegos luego lo revivieron y le añadieron la práctica de la religión de Osiris y Siris, lo trajeron al panteón griego. Pero en la primera encarnación de esta mitología existía un libro que es el libro egipcio de la muerte, y por eso ellos crearon las pirámides. The Book of Death. Yeah. Entonces, en este libro describen uno de los procesos de cómo la gente se mueren y cómo entran al otro mundo. Y una de las cosas que ocurre ahí es que cuando la gente se muere, desde el punto de vista de la mitología egipcia pagana, cuando la gente se muere, Anubis, que es un dios con cara de perro, con una cabeza de perro, y lo cruza a través de un pasillo, que es los dos pasillos, el pasillo de las dos verdades. Cuando llegan delante de los dioses, a la derecha está Osiris, sentado al lado de Dios. Osiris, sentado a la derecha, como los cristianos sentados a la derecha de Dios, del Padre, y entonces Osiris, cuando le arrancaban el corazón a la persona, y entonces le medían el peso del corazón. Si esa persona se había comportado de una forma que no era honesta, entonces el corazón estaba pesado. Esta es la mitología egipcia. Y entonces lo tiraban al infierno. Y en el infierno existía una criatura que era un monstruo que se llama Amat. Y Amat te comía vivo. Agarraba el cadáver de la persona y lo destrozaba y lo separaba, y entonces lo quemaba, lo que quedaba del espíritu, del alma de esa persona, se quemaba en fuego. Entonces tienes un monstruo en el infierno,
Y si ese corazón está pesado, entonces lo tiraban para ese monstruo. Pero si esa persona creía y era devoto en su vida a Osiris y Siris, entonces Osiris y Siris, que estaba sentado a la derecha de los dioses, intervenía y se volvía el protector de esa persona que se murió y lo salvaba de que no lo tiren al monstruo que se le iba a comer a Amat. Ese es Jesucristo. El que acepta a Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, la gente que adoraban a Osiris y Siris se salvaban de ser castigado y perder su alma por este monstruo que se los comía. Y entonces Osiris tenía, uno de los poderes que Osiris tenía, era que Osiris podía mágicamente cambiar el peso del corazón, limpiar el corazón. Mágicamente, él podía purificar el corazón. Entonces, si el corazón pesaba mucho, Osiris tenía un poder especial a donde él podía quitarle ese poder, quitarle ese peso a ese corazón, y entonces se volvía, en la mitología egipcia, se volvía tan liviano como una feather, como una pluma, como una pluma. Y entonces esa persona podía entrar y congraciarse, montarse en un bote y congraciarse con los dioses. Interesante, ¿verdad? Siga, porque tengo preguntas. No. No, mi pregunta es, ¿cómo es que si estudian teología, estos pastores, no se vuelven y estudian verdadera mitología griega, las egipcias? Hablando de otra respuesta. Te voy a decir en un momento. Déjame cubrir un poquito más. Isis, ya. Ok, es lo mismo. Osiris y Isis es lo mismo, dependiendo, le cambiaron el nombre. Yo dije Isiris, estaba hablando de Isis. Ok. Habían ciertos emperadores de Roma antes de la creación, antes del nacimiento del abuelo de Jesús, muchos siglos antes, que todos ellos se decían que ellos eran dioses encarnados. Y ciertos de esos emperadores romanos tenían ciertos poderes. Uno de ellos, que tenía un poder especial, era Vespasian. Vespasio tenía un poder especial, y un hombre ciego llegó a la corte de Vespasio y Vespasio le escupió con saliva el ciego, y el ciego se sanó. ¿No es la misma historia que decía Jesucristo? A mí me dice que el ciego vio. Otro de los emperadores de Roma, que se llama era romano, ¿verdad? Romano. O Vespasiano. Vespasiano. ¿Y eso está en los libros de historia? Sí. Y ellos lo Sí, ven. y puedes ir a la tumba de estos emperadores, y en muchas de las tumbas de esos emperadores tienen ciertas cosas. En una de las tumbas de los emperadores dice que él era hijo de Dios, era completamente Dios y era completamente humano. Y nadie era tan perfecto como él, y por eso él subió a las alturas de todos los dioses. Wow. Eso es lo que dice la tumba de él. Imagínate. Y es cientos de años antes de la creación del cristianismo. Apolonios de Tirana era reconocido como uno de los demidioses, mitad Dios, mitad humano. Y la razón que la gente lo adoraban era porque él podía resucitar, y resucitó en la corte de él el cadáver de una niña. Una niña murió y él le tocó la frente, y ella resucitó. Y los romanos desde ese día como si él era un dios. ¿Cómo se llama este? Este era Apolonios de Tirana. Yeah. Siempre en uno de las partes del Génesis, no muy avanzadamente, sino como al principio, se menciona que hay unos gigantes. Sí. ¿Ok? Entonces, siempre he tenido la incógnita de cómo esa parte fue agregada, añadida. No, déjame explicarte. No tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con esto. La forma que es la traducción
que es una traducción completamente que confunde. Cuando lo lees en hebreo, no dice gigantes, se puede traducir como hombres poderosos. Los hombres poderosos se casaron y tuvieron hijos con mujeres comunes. Y entonces hay la mezcla entre hombres poderosos y la gente pobre. Esa es otra forma de leer el versículo. No quiero complicar la cosa demasiado, pero esa es una de las formas. Voy a seguir y voy a explicar sobre Rómulo. Ahora, Rómulo, esto es en el mundo de la mitología romana. Rómulo es el hijo de Dios, es Dios en la mitología romana. Ese Dios, el padre de él, violó a una mujer que se llamaba Rea Silva. Y el poder de Rómulo, el poder que daban a Rómulo, lo que estaban buscando era la gracia. El regalo, el poder que Rómulo tenía era otorgarle, cuando la gente eran devotos a Rómulo, entonces ellos conocían lo que era la gracia y eran salvos de la ley porque Rómulo podía intervenir y bendecirlos con la gracia. Estos todos son, por cierto, personas que nacieron desde el punto de vista romano y griego, en el panteón romano y griego, personas que nacieron de unión de un Dios, supuesto Dios, esos son dios falsos, un Dios que violó a una mujer mortal que era virgen. Entonces, le voy a dar la lista. Platón es reconocido entre los griegos y los romanos también, que él era nacido de una mujer que era virgen y era un hijo de un dios. Rocio, Danae, Mithra, y voy a explicar un poco más sobre Mithra. Y uno de los emperadores de Roma se llamaba Scipio Africanus. Él reinó entre el año 236 y el año 184 antes de la era común, mucho tiempo antes de eso. Esta es lo que le escribieron en la tumba, lo que estaba contando, en la tumba de él. Nadie fue igual a él porque él nació, porque él pudo subir y ganarle a todos los fallos. Y entró a las alturas porque nadie se acercó a él y por eso todas las puertas de los cielos fueron abiertas a él. ¿Entienden? Ahora, como habían tantas en Mithra, yo voy a hablar un poquito sobre Mithra, porque Mithra fue uno de los grandes dioses del panteón de Zoroaster y de los persas. Y luego los romanos, los griegos y los romanos trajeron a Mithra, porque ellos colectaban dioses. Ustedes entienden que lo que ocurrió con los griegos y los romanos fue, el problema que nosotros tuvimos con los griegos y los romanos es que los paganos eran personas que aceptaban los dioses de todos los países. Cuando ellos llegaban a un país y se encontraban con otro dios, lo añadían al panteón de ellos. Entonces, cuando empezaron a encontrarnos con nosotros, nos ofrecieron, vamos a hacer un intercambio de dioses. Nosotros le añadimos el Dios de ustedes y ustedes acepten todos los dioses de nosotros y tenemos paz y tenemos tranquilidad. Nosotros podemos hacer allí en Grecia, hacemos un templo de Jehová. Eso es lo que le dijeron. Y ustedes hagan un templo para todos los demás dioses aquí. Alejandro Magno era reconocido como un dios encarnado, un demidios. El padre de él era Dios y la madre era una mujer mortal. Él se volvió el profeta de una religión que él inventó. Un dios que no existía ante Dios, que se llama Glicón. Este dios y lo representa como una serpiente. Y le voy a decir los poderes que tenía este dios supuestamente. Pero una de las cosas que este dios le da poderes a Alejandro el Magno es que él tiene el poder de la profecía. Él tiene el poder de hablar en idiomas, de hablar en lenguas. Y cuando, ustedes, ¿de dónde viene toda esta bobería entonces? Entonces, cuando él recibía el espíritu de este dios Glicón, entonces de pronto empezaba a hablar en todos los diferentes idiomas y perdía todo el sentimiento y entonces entraba a un trance profético y la gente podía entenderlo. Y
Exactamente. Es que yo hablo en hebreo, muchas veces una palabra hebrea. Bueno, empiezan a Dice que mezclar las lengua. cosas, son idiomas en lengua, sí. Pero eso no es de ellos. Eso es que Alejandro el Magno fue el que lo trajo al mundo y lo trajo a través de un dios que él mismo había inventado, que se llamaba el dios Glicón, y de esa forma él podía controlar a la gente. Pero Justino, que se llama el mártir, uno de los grandes escritores que el cristianismo temprano, tratando de explicar todo esto. Los líderes de la iglesia sabían que ya existían mitologías de nacimientos de virgen. Entonces, ¿cómo lo van a explicar? Entonces, yo encontré una nota. Esto se llama la primera apología de Justino el Mártir. En la primera apología de Justino el Mártir, él dice que la mitología pagana existió anteriormente, hablando sobre dioses que habían nacido por un padre que era un dios y por una madre que era mortal y que era virgen, porque el diablo había creado estas cosas para confundir a la gente, para que no acepten lo que ocurrió con Jesús. Está en el capítulo 64 de la apología de Justino el Mártir. ¿Se entiende? También habían dioses que no solamente habían nacido de una virgen, pero dioses que fueron matados y que tuvieron resurrección. Entre ellos está Osiris, está el dios asirio, y también está Uz, y también está Adonis. Lo mataron, pues resucitan, y entonces ellos, los poderes que ellos tienen es que ellos le vencen a la muerte, y a través de vencerle a la muerte, entonces la gente le ganan a la tumba, y entonces ellos reciben a través de estos dioses en la mitología pagana, porque este dios lo mataron y él resucitó. Entonces de esa forma nosotros tenemos vida eterna. ¿Ustedes están entendiendo? Entonces Tamuz, en la mitología de Asiria, la bendición del poder del dios Tamuz, del dios falso Tamuz, es que él tiene el don de bendecirte con vida eterna. Esto es siglos antes de la era común. En el año 44 de la era común, Julio César fue asesinado. Julio César le trajeron el carro romano. Antoninus dio un discurso. Esto es, históricamente se conoce exactamente. Romano explicó que Julio César era un dios. Y desde ese momento se lanza en Roma el culto del emperador. Y la gente empezaron a orar y adorar a los emperadores. ¿Ok? Entonces ya lo sabemos que esto existía. Ok. Este es uno de los mejores. Este fue uno de los emperadores que se llamaba Cleomedus, el año es 495 antes de la era común, que quiere decir son 500 años antes del año 0, del año 70. La época aguda, la misma. Estamos hablando entonces, ¿cuál es la historia? A Cleomedus lo matan, lo meten en una caja y se lo llevan al templo de Atena, la diosa Atena. Cuando abren, entonces ponen el cadáver en la caja. Cuando lo abren, se desapareció el cadáver. La tumba vacía. Se desapareció el cadáver. Y entonces, ¿qué es lo que decidieron? Que él era un dios y que el cuerpo de él es un dios físico en el mundo espiritual. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se llama Cleomedes. Que si les das las referencias de donde has tomado esta información. Sí, me va a tomar un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo te tomó el bestia? Eso tomó mucho tiempo. Había un hombre que se llamaba Asclepio. Asclepio en el mundo pagano. Ustedes ven lo que yo hago con mi tiempo. Esto es lo que a mí me fascina. A mí me gusta. Asclepio. Ustedes saben el símbolo de la medicina.
Sí, Sí. sí, El ya que símbolo la de que Escila es por Asclepio. Sí. Asclepio se conoce como, también se supone que es un dios encarnado. Asclepio tiene el poder, por cierto, Asclepio es el hijo, en la mitología romana, hijo de Apolo y una mujer mortal que se llamaba Corones. ¿Se entiende? Una mujer mortal llamaba Corones le parió un hijo al dios Apolo, y el dios Apolo, entonces Asclepio tiene el poder de sanación. Entonces es un Dios dios, de Apolo. No sé. el padre de él es Apolo, Sí. la madre se llama Corones, ella tiene un hijo, y entonces ese hombre se llama Asclepio. Sí. Asclepio, el símbolo de Asclepio es el símbolo de la medicina. ¿Por qué? Porque el poder que él tenía era de sanar a los enfermos. Entonces él es un demidios, es mitad Dios, mitad humano, y él tiene el don de sanar. Suena similar, ¿no? Suena similar. Tú sabes, una de las cosas, también no solamente él tiene el poder de sanar desde el punto de vista de los romanos, pero también él resucita a los muertos. No, Y uno de los... no, Tres patines aquí. es la película entera, la misma historia. Con diferentes personajes. entonces a los dominicanos les va a gustar porque una de las personas que él resucitó es a Hipólito. Al famoso Hipólito. Al famoso Hipólito, él resucitó. Me hubiera dejado allá, ¿verdad? Ok. Entonces, ya les hablé sobre Glicón, que es el dios inventado de Alejandro Magno. Glicón. Me gusta ese nombre. Glicón es el ídolo de él, era una culebra, era una culebra enrodada, y entonces tenía la cabeza y le salía así. ¿Tú sabes que ocupo eso para mi libro? Y eso estaba representado ese era el dios de Alejandro Magno, y entonces de acuerdo con Alejandro Magno, él tenía ciertos poderes por esa razón. Y entonces, de acuerdo con Alejandro Magno, esto es la religión de Glicón. Glicón, Ese nombre está buenísimo. ¿ok? Espérate. El problema es que yo he leído algunas de estas cosas en hebreo y en inglés. Entonces, a veces es difícil traducir, pero mucho del material que yo estoy dándoles viene directamente del hebreo. Entonces, cuando hablo de Antoninus, yo no sé cómo le ponen en español. Antónimo. Pero antónimo. ¿Ah? Antonio, ok. Pero en hebreo y seguramente en latín era Antoninus. Entonces parece parte de la dificultad. Ok. De acuerdo con la religión de Glicón, Alejandro Magno y Glicón, los dos nacen a través de un nacimiento milagroso. Este nacimiento milagroso ocurre a través de una virgen que tiene relaciones con un dios, una virgen mortal, y ella se escapa para parir a su hijo porque es un asunto milagroso. Ella se escapa y se mete dentro de una caverna, y dentro de esa caverna ella tiene ese niño. Y entonces cuando ella tiene ese niño, vienen gente de lejos, los 3 reyes magos, pero no dicen 3, entonces dicen que vienen gente desde lejos a reconocer porque vieron una luz que venía desde adentro de la caverna, y entonces querían ver lo que estaba pasando y reconocieron que algo especial estaba ocurriendo allí. Pero ella se escondió en esa caverna porque le daba pena de que la gente vean que ella iba a tener un hijo y iban a decir que el hijo era una cosa incorrecta, y ellos no iban a entender que ella había tenido esto. Ok, entonces Glicón y Alejandro Magno, porque ellos se intercambiaban, porque era el mismo Dios, entonces él se describía como una manifestación de Dios encarnado en la tierra. Por esa razón, Glicón le dio el don de profecía a Alejandro Magno. También le dio el don de profecía a los seguidores de Alejandro Magno. Entonces Alejandro Magno recibe de su Dios falso el don de profecía, y toda la gente que son los seguidores de Alejandro Magno se vuelven también profetas, y él les puede otorgar la profecía a ellos. Suena similar, ¿no? Entonces, el otro es
que le dio el don de hablar en lenguas, dio el don de hacer milagros, y uno de los milagros que tenía era que él podía volar. Él podía volar sobre la tierra. El otro es que podía sanar y podía resucitar. Ahora, les voy a dar un poco más sobre mitos, ¿ya? Porque mitos es muy especial. Mithra es el dios persa, originalmente de la religión Zoroaster, y también los hindú aceptaron a Mitos como el mensajero de la verdad. Estamos hablando del año 3000 antes de la era común. El año 3000 antes de la era común. Mitos nació en una caverna y la fecha de su nacimiento es diciembre 25. Y la madre de Mithros era una virgen. Él nació el día 25 de diciembre en una caverna, cuando esa religión se reconocía que este Mithros era el mensajero de la verdad, la única verdad, el único camino de la verdad. Entonces, la gente que eran los siguientes de Mithros eran la gente que conocían la única verdad que existía, el único camino correcto. Suena interesante, ¿verdad? Pensé que era la única verdad. Roma, Era la única verdad, era mito. Entonces, Roma y Plutarco trajeron a la mitología de Mithros a Roma, ¿ok? En la mitología de Mithros, él murió, fue enterrado en una tumba y resucitó. Y cuando en el día que él que resucitó, se forma una fiesta de celebración. ¿Cuál es la fiesta de celebración? ¿Cuál es la fiesta? Recuerden, ¿cuál es el día que nació? El 25 de diciembre. Ok. Esta es la forma que Mithros es descrito. Vino del cielo para ser como hombre, para vivir como hombre. Él era un Dios que vino del cielo a vivir como un hombre para salvar y redimir. Era reconocido como, estos son los nombres que en la mitología pagana persa se describía a Mithros. Era el Cordero de Dios, era el Hijo de Dios, era el redimido, el redimidor y el salvador. La gente que seguían en Roma, ustedes lo pueden buscar, esto está todo abierto al público. El templo de Mithros en Roma tenía un letrero adelante que decía que a través de la sangre que gastó, que botó Mithros, nosotros somos salvos. A través de la sangre santa de Mithros, nosotros somos salvos. La gente que seguían a Mithros en Roma hacían un rito de bautizo. El rito de bautizo se cogía a la persona que iba a dedicarse a la oración a Mithros, se ponía en el templo. Arriba de esa persona se cogía un buey, se le ponía una malla, se degollaba el buey, la sangre de ese buey se botaba sobre la persona y la persona estaba cubierta en la sangre de ese buey. Eso se llama un taurobolium. El taurobolio era cuando la sangre le caía caliente a la persona, porque caía directamente, mataban al buey ahí mismo, y entonces le caía arriba a la persona, y esa sangre que le caía arriba a la persona representaba la sangre santa de Mithros, que había nacido de una virgen. ¿Están oyendo? Que había nacido de una virgen en el día 25, y la forma de dedicarse a la fe de adorar al dios pagano falso Mithros era a través de un bautizo. La gente que seguían a Mithros en el día del nacimiento de Mithros tenían una práctica a donde se hacía una comida especial, y esa comida especial se comía pan y agua. También existían en Grecia otras fe paganas que hacían bautizos. Estos se llaman los kartai,
el Talmud lo llama los kartai, y constantemente los rabinos se refieren a los kartai porque eran paganos y a reírse, a burlarse de ellos. Pero una de las cosas que los kartai hacían era que cuando la gente se dedicaban a ciertos dioses, los llevaban a una piscina a las afueras de la ciudad y los metían dentro de la piscina para dedicarlos a ese dios. Interesante, ¿verdad? Los paganos en un pueblo que se llamaba Gerasa purificaban en esa piscina, metían a las personas, y si estaban muy lejos de esa piscina, cogían el agua que venía de esa piscina, la ponían en unas jarras y la salpicaban a la gente. Y ese era el bautizo simbólico de la dedicación a ese. También los iniciantes a Osiris, ¿ya?, se salpicaban con agua para decir que ellos estaban dedicados a eso, ¿ya? Justino el Mártir, en la Apología 62, dice, identifica. ¿Sabes lo que son las apologías? Las apologías eran una serie de libros y de cartas que los fundadores de la iglesia cristiana, principios de la iglesia cristiana, trataron de convencer y explicar cuáles eran las fe del cristianismo y defender la fe del cristianismo y separarla del paganismo. Entonces lo que hicieron fue que ellos mismos identificaron que esta fe cristiana se parecía demasiado a la fe anterior pagana. Entonces lo que hicieron fue que escribieron una serie de apologéticas explicando cuáles son, por qué son diferentes. ¿Por qué eso da vergüenza? ¿Cómo lo justifican? Claro que da vergüenza. Entonces, una de las cosas que dice es que, y constantemente, la forma que Justino el Mártir, que al final lo mataron, pero la forma que él lo explica es que siglos antes, ya el diablo sabía que esto se iba a dar y creó estas religiones cristianas, creó estas religiones paganas para confundir a la gente, para que la gente no acepte lo que los cristianos le estaban diciendo. Lo otro que quiero mencionarles es, si uno ve la iconografía griega, cuando ellos creaban representaciones de Isis. Isis en muchos casos era femenina. La forma que la presentaban era una mujer muy santa con un niño en los brazos y dándole pecho al niño. Eso es lo mismo que en la iconografía de la Iglesia Católica. Tienes a la Virgen María con el niño recién nacido. Plutarco también se le hacían oraciones a Plutarco, y esas oraciones eran porque él lo mataron y se resurreció, y entonces en la resurrección estas oraciones a Plutarco lo salvan a uno de el castigo permanente de Hades. Y lo más importante que quiero darles una cosa más. One second, déjame buscarlo porque escribí una nota. Ok, en toda la mitología griega es los lugares donde se va interpretando todo esto. Ya sabemos que hasta el simbolismo que estaba relacionado a la vida eterna en Egipto era un crucifijo. Era un crucifijo. Y hay otra, y entonces se va mezclando toda esta mitología. Entonces ya tienes una idea de que existía esta idea pagana. La idea pagana existió siglos antes del cristianismo. Esa idea pagana de que dioses que son espíritus pueden violar a mujeres o tener relaciones con mujeres. A veces eran violadas y a veces eran que habían seducido a las mujeres y ese tipo de cosas. Entonces tienen un hijo con ella. El hijo que nace en muchos casos es o mitad Dios y mitad
mitad humano. Y casi siempre la gente que adoraban, eso es muy interesante, porque en toda la mitología pagana, romana, griega y también de Persia, toda la gente que adoraban a estos mitad Dios, mitad humano, la razón que les gustaba tanto esa idea es porque ese Dios que estaba encarnado en un cuerpo sabía el sufrimiento, esto es lo que ellos escriben, ya reconocía el sufrimiento del ser humano. Y como él conoció el sufrimiento del ser humano, entonces yo puedo tener una relación íntima con él. Suena interesante también. ¿Ya? Entonces ese es uno. El otro es esta idea de mitros con la sangre. Es muy importante. Porque tenemos que entender que en la mitología de mitros, lo que salva a la gente es la sangre. La sangre de mitros causa la salvación. Mitros es la mitología griega, ¿verdad? Los romanos eran los que lo trajeron, pero Mitros originalmente es un dios pagano, de Persia. Persia, y que los hindúes también lo siguen, Zoroaster, la religión Zoroaster lo sigue. Pero los romanos, ese dios ya se había muerto, la gente no lo estaban orando, y ellos lo trajeron desde Persia y lo añadieron al panteón de los romanos. Y los romanos tenían templos dedicados a Mitros. ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿Cómo siguen mis amigos que están en la red? Te cuento que Cristina, la que está en Tampa, José Miguel, que se pone a vomitar y que está llorando. Oye, qué agradable. Yo le digo que huele a gladiolo, que definitivamente le mataron a su Cristo. No, yo no estaba hablando de Jesús, yo estaba hablando de los dioses paganos. A mí me estuvo interesante. ¿Verdad? Yo lo quiero comparar, ¿no? La idea del Dios que si tú lo aceptas, ya te salvaste. Pues acepta. Eso viene de los egipcios. De los egipcios. Osiris tiene el poder de intervenir en el otro mundo. Oye, la mitología del libro de los muertos. Esto es el libro de los muertos de Egipto. La idea que Anubis te recibe cuando tú te mueres, te cruza por un pasillo. Esto es la mitología de ellos. Te cruza por un pasillo que es el pasillo de las dos verdades. Te trae al panteón de los dioses. A la derecha está sentado este protector, Isis Osiris. Ese protector, si tú habías sido devoto a Isis Osiris, dependiendo del tiempo, él interviene, o ella interviene. En algunos casos era hombre y en algunos casos era mujer. Entonces, él interviene y te puede salvar, porque si no te entregaste originalmente a Osiris, entonces, si encontraban que tu corazón estaba pesado porque habías hecho cosas inmorales, entonces te tiraban a un lugar de perdición que era permanente, y allí había un monstruo. Y si yo tengo que encontrar, si lo buscas en el internet lo vas a encontrar. Se llama The Egyptian Book of the Dead, el libro de los muertos de Egipto. En ese libro tienen hasta los egipcios pintaban los dibujos de este dios Amat. Amat es A-M-A-T. Este dios Amat tenía unas garras terribles y unos cuernos y la sangre le salía. Y entonces él lo que hacía cuando lo tiraban a este malvado, porque Osiris no lo había salvado, porque él no era salvo, porque no había tenido fe en Osiris. Entonces sus pecados le causaban que caigan a ese hueco, y entonces ahí estaba ese monstruo, y ese monstruo se lo comía. Y entonces le comía el cuerpo, pero entonces se liberaba el espíritu de esa persona, y entonces caía en el fuego y era quemado en el fuego. Bueno, en mi vida yo quería escuchar eso. Nunca había La única justificación que ellos tienen para todo eso es que el diablo iba a venir anteriormente. Déjeme contarles sobre otro más. Yo ahora no me acuerdo, pero ahora, ¿sabes lo que? Ahora me va a quedar hacer un poquito más y encontrarle. Sí, aquí está. Esto también era una de las mitologías griegas que se pasó a Roma. Y esto es la oración de Sibyl y Atis. Sibyl y Atis. En el 22 de marzo, se cogía un árbol. Este árbol era de pino y se traía
al santuario de Cibel. Al santuario de Cibel. Y conectado de esta manera al árbol de pino, conectado a ese árbol de pino, había un ídolo, y ese ídolo era el ídolo de Atis. Y se practicaba un luto por la muerte, el asesinato de Atis, que era un dios. Y Atis, la historia de la mitología de Atis era que entonces se trae un palo, un árbol, conectado a ese árbol hay un ídolo de alguien que fue matado, y se hacía un luto por 2 días, y en el tercer día Atis resucitaba, y entonces se hacía una celebración en el día 25 de marzo, se hacía una celebración de la resurrección de Atis, muerto 3 días y resucitado después de 3 días. Y esto era la práctica pagana. Y se supone que primeramente esa tontería, pero también que se supone que yo entregue mi fe en la Torá para seguir a eso. Le voy a decir otro más. Este Atis, por cierto, se menciona Lucretio en el año 204, antes de la era común, lo menciona. Sertulio también lo menciona y Varro también lo menciona. Atis, que esta celebración, esta práctica de luto por 3 días y en el tercer día era resucitado, Atis también era nacido de una virgen. Y el día del nacimiento de Atis es el 25 de diciembre. y la muerte de él es para marzo. Y también deberíamos decir que la forma que se celebraba una conexión al dios Atis era comer pan y vino. Y también se describía a Atis que él era 2 cosas. Él era el Hijo de Dios y también era el Padre. Entonces era encarnado como su Padre y también era el Hijo de Dios. Y es un demidios también, mitad Dios y mitad ser humano. Y también la forma de celebrar con Atis era también matar un buey, y la gente se bañaban con la sangre del buey. Ustedes saben, yo quisiera que Carleni oiga esto porque se va a caer de la silla. Ustedes saben a dónde estaba el templo de Atis. ¿Ustedes saben dónde está? Le voy a decir exactamente dónde está. A donde hoy en día está la Basílica de San Pedro. A donde se estableció hoy en día la Basílica de San Pedro en Roma, era el lugar a donde se adoraba en el día 25 el nacimiento de Atis, y la gente se bañaban en sangre y reconocían la muerte y la resurrección 3 días después de este Atis en el templo de Cibel. En la misma loma donde está la Basílica de San Pedro en Roma hoy en día. Está mencionado la oración a... ¿Quieres ponerle para que ellos lo tengan? Lucrecio. Lo que te perdiste fue que la oración a este Atis, que fue matado y 3 días después fue resurrección, la forma que se adoraba era comer pan y vino. Y... Espérate, que te va a caer de la silla. Y la gente se bautizaban también en sangre, porque la sangre de Atis era la que le causaba salvación. ¿Y tú sabes a dónde estaba el templo de Atis? A donde hoy está la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro del Vaticano en Roma, en el mismo lugar. Ahí estaba. Ahora, nada más para decirles los lugares a donde está mencionado en la oración de Atis en el templo de Cibel. Lucretio lo menciona en el año 98 al 54 antes de la era común. Catulio, que era uno de los grandes escritores de Roma, en el año 86 hasta el año 40 de la era común. Varro, el escritor Varro,
lo menciona, el año 116 hasta el 28 del año de la era común, y también los seguidores de Dionisus reconocían a Atis como uno de los dioses también y lo adoraban al bautizarse en la sangre de un buey que representaba el sacrificio de Atis a través de la muerte. Y sabes que Roma, allí donde está el Vaticano, es bajo las 7 colinas. Y nosotros tenemos Jerusalén, pues, en medio de las 7 montañas. Interesante, ¿verdad? Jerusalén, ¿no? Sí. Curioso, ¿no? Interesante, ¿verdad? Bien. Ok, pues entonces para que ustedes no digan que yo nunca les he enseñado las religiones paganas, yo preparé esta clase para que ustedes conozcan. Y esto no vayan a pensar, la verdad es que todas las religiones que yo les acabo de dar existían siglos antes de la religión cristiana. Palmada, como se dice. Ahora me acuerdo mucho de Gabriel, cuando llegó decía Gabriel aquí me hablaba mucho. Eso es paganismo, que Gabriel era así. Sí. Y sí. ¿Ya? Pero yo lo que me pregunto es, ¿cómo ellos justifican todo eso? Todavía Te acabo de decir, yo oí esa parte, pero Justino, eso es una opinión. Justin, ¿eh? Eso es una opinión lo que tú me estás dando. Tú no me estás dando the facts. Bueno, si no te agrada la explicación, recházala. Pero la explicación que ellos te están dando, Justino en la Apología está diciendo, en la Apología 64 y en la Apología 62, que este bautizo, el nacimiento en el día 25, el comer pan y vino, el conectar, toda esta cosa fue inventada por el diablo siglos antes para confundir a los cristianos para que no acepten a eso. Oye, ¿tú oyendo? Pero Eso es lo que él dice. ahí que yo me doy cuenta. Google it, sí. Hoy en día ¿Y yo lo me vas a doy ver? cuenta también porque yo me doy cuenta la diferencia del judaísmo y cristianismo, que en el cristianismo hay mucha gente lamentablemente ignorante, no te educan. A ellos no les conviene educarte. Si yo te mantengo bruto y te vendo el producto, tú nunca vas a crecer, tú nunca vas a poder cuestionar lo que yo te estoy vendiendo. Si yo te educo, entonces voy a crear una arma en contra mía. Mira, sobre ese tema te voy a responder y yo creo que lo que estás diciendo es cierto. Porque en mi país la mayoría de gente, como usted dice, si yo no puedo cuestionar... La iglesia católica por siglos le dijeron a la gente que no podían leer la Biblia. Ajá. Porque si leías la Biblia, el diablo te iba a confundir. Y entonces al final los protestantes cambiaron eso y le trajeron la Biblia a la gente y la gente empezaron a aprender. Pero todavía la iglesia católica no promueve que la gente lea la Biblia. Pero entiende que los cristianos que están leyendo su Biblia están leyendo un libro que fue manipulado y mezclado con esta cosa pagana para convencer a la gente y venderle un producto que era antigüedades paganas, Pero el problema es... mezclada con un poquito de Torah. No, Rabino, yo lo que yo creo que la base del problema es que por siglos ya sembraron esta semilla en el sentido, ya esta psicología, como si yo le digo a la hermana mía, yo le dije a la hermana mía, por ejemplo, venga a la casa de Rabino conmigo, no porque te conviertas en judaísmo, solamente para que oigas, para que aprenda más y no. Entonces, ya le crearon ese miedo. Sí. Para ellos, ya desde que tú naces te crean ese miedo. por eso que tienes el Amat, miedo. por eso que tienes este monstruo. El monstruo es muy importante describir al monstruo Amat. Y en toda la mitología griega y romana pagana, el infierno es un lugar terrible y las descripciones del infierno son absolutamente terribles para confundirte, para ponerte tan emocional que tú te desesperas. Yo no quiero terminar en ese lugar tan terrible. Hazme el favor de salvarme de ese lugar. Y entonces yo te doy cualquier cosa. ¿Me Pero yo entiendes? creo que esa cadena solamente el Mesías la va a poder romper. Porque es una cosa que desde que nace la persona... Mira cuánta gente están en línea estudiando Torah. Sí, pero hay mucha gente... Mucha gente está Ahora, buscando ¿usted Torah. cree en verdad entonces que Jesús, si podía llamarse milagros que él decía, que salvó a Lázaro, que lo resucitó, que tocó a la niña que estaba muerta, eso es Él verdad? hizo todo eso. No, yo no creo que nada de eso ocurrió. Yo creo que todo eso es mitología pagana. Se lo asustaron a él. Absolutamente. Ellos colectaron todos los cuentos paganos, Yo creo Y que como- todas las Jesús mentiras existió. paganas,
que cogieron todo eso, hicieron un carácter ahí. Y lo montaron en y burro lo montaron también, todo porque eso. también montó Claro, en burro. claro, entonces tienes la... Entró en burro, exacto, ¿no? entonces lo que ellos hacen También, es... ya que pensé sí, bien en un burro. Oye, entonces Como eso es lo que ellos hacen. Abraham, Lo que ellos hacen es que cogen la mitología griega, pagana, todo lo que ellos conocían de mitología griega, pagana, romana, que ya los romanos habían importado la mitología de Mitros de Persia y de Osiris de Egipto, lo habían traído a Roma y a Grecia, y entonces ellos reconocían eso, entonces cogieron eso, lo mezclaron con el judaísmo, las profecías mesiánicas del judaísmo, ¡pum! Ahí tienes una... Ahora tiene una explicación que no tienes. sabía, porque yo decía que lo hizo alguna vez, no, fue que lo... Yo no creo que nada de eso ocurrió. Nada de eso ocurrió. Se adjudicaron a él. Nada de eso Fue ocurrió. 300 años después Nada de eso, pero que es nace que, el cristianismo, pero es ¿verdad? que nada de eso ocurrió. Nada de eso ocurrió. Eso fueron cosas que ya los paganos habían estado hablando de todo eso. Una vez en México, ¿Me entiendes? en la casa de un tío, salió una mancha de humedad. No me digas. Te lo juro, hasta todo el ¿Y fue lo pueblo. que era? Fueron allá. Fue el pueblo a rezarle. Todo el pueblo. Era una humedad. Alguna y yo le mancha de buscaba- humedad. Y yo le buscaba la forma, no, que la vi. Ustedes, yo nunca te conté lo de la arepa. Te lo juro, Yo le como conté lo de 100 gentes ahí la arepa rezando. sagrada. Yo nunca te conté lo de la arepa sagrada. ¿Cómo es? Tremenda cosa. Y nosotros teníamos un rabino venezolano en Miami, el rabino Amselem, tremendo Tamir Jajam, yo lo quiero muchísimo, tremendo rabino. Y era una persona de gran clase, de gran reconocimiento, tiene una bendición de palabras tremenda, uno de los grandes maestros míos de Torah. Este señor era rabino de una sinagoga, la sinagoga cubana, hebrea, sefaradita, y lo invitaron a una cosa en la televisión, que querían una opinión rabínica. Y va el pobre y se sienta ahí, y no era que querían una opinión rabínica, era que había una señora que tenía una arepa que quemó, y ella le ve ahí en esa arepa el rostro de Jesús. ¿Qué pasa? Y entonces trajeron a un sacerdote y trajeron a un rabino para que opinan que si ellos veían el rostro de Jesús en esa arepa. Entonces, y él no sabía lo que le iban a traer, y el hombre se sentó allí y trató de enseñarle respeto a esta gente, pero a la misma vez de decir, no, yo no veo nada de eso, lo único que veo es una arepa ahí quemada. No veía nada, nosotros no vemos nada de eso. No, le dijo que no, que nosotros no somos creyentes en un Dios físico, en una forma muy amable, muy política, muy correcta. El hombre siempre ha sido un tremendo maestro Torah y él sabe muy bien cómo hacer las cosas, pero lo que da gracia es que lo cogieron de sorpresa con una arepa quemada. Y el sacerdote ahí veía el rostro de todo esto. Pero ¿cómo él se aguantó la risa? Porque All right. No, porque delante de todos esos fieles. Si ustedes quieren, si ustedes están de acuerdo, en la próxima clase, lo que yo puedo hacer es no solamente darle una clase sobre las creencias paganas que se ven luego repetidas, representadas en cristianismo, pero entonces puedo decirles lo que la Torah nos dice sobre lo que viene en Mashiach, y también podemos comparar si es posible que este Señor cumplió estas profecías. Yo puedo hacer esa comparación y enseñarles esa cosa. Lo más importante, ya no creo que yo tengo ni que hacer esa comparación, porque ya reconociendo, ya conociendo el supuesto Dios Mitras y supuesto Dios Osiris y toda esta cosa, no hay que hacer nada de eso, porque se sabe de dónde vinieron todas estas cosas. La resurrección de los muertos, la resurrección de la niña, todas estas cosas, el poder de volar, el poder de los idiomas, de las lenguas, la bendición de la profecía, porque de pronto él era el siguiente de Glicos y todo esto es ¿Qué dónde paganismo. atribuyes tú al poder de las sanaciones que se dan en las iglesias católicas y cristianas? Te voy a decir, esa respuesta no va a venir de Rabino Viñas, sino va a venir de Rabino Akiva. En el Talmud, y vamos a terminar con esto porque se está poniendo tarde la noche. En el Talmud, la misma pregunta se le hizo un hombre que observó que los griegos, los paganos griegos, estaban entrando a las casas de idolatría, de paganismo, y oraban para sanación y salían sanos. Entonces fue al rabino Akiva y le preguntó al rabino Akiva, oye rabino, no, ese es en cubano, le dijo, rabino, si nosotros somos creyentes que Dios
que nada más hay un solo Dios y que no se supone que uno sea idólatra y vaya a las casas de idolatría, de paganismo, ¿por qué estos griegos cuando van a la casa de Zeus se sanan? Y entonces Rabino Akiva dijo, es correcto. Yo sí creo que la gente que van a las iglesias se sanan. Yo sí soy creyente. Yo he conocido muchísima gente que han tenido problemas de droga, que se han unido a las iglesias y les han pasado grandes milagros. Gente que han ido y han orado y han sido sanados. El Rabino Akiva responde que nosotros creemos que ellos que tienen sanación. Pero nosotros sabemos que la razón que tienen sanación es porque Dios es el misericordioso. Y cuando tú vas erróneamente y le dices, ay Jesús, por favor ayúdame, porque ese es el único Dios que tú conoces, el Dios de Israel te responde. Porque Dios de Israel lo que quiere es que la gente sea sana, que la gente se conecten a lo correcto, y Él se acerca a las personas con misericordia y le da lo que ellos necesitan. No importa la forma que lo llame, Dios responde. Ahora, sería mejor que el pueblo judío acerque a la gente, en vez de creer en ideas paganas, que lo vayamos subiendo hasta que lleguen al punto a donde tengan la luz de la Torá. Pero yo creo que cuando una persona va con sinceridad a una iglesia, a una mezquita, hasta a un lugar de idolatría pagana completa, de hindú o de Buda, y se arrodilla delante de uno de estos ídolos, a veces tienen un milagro, y es porque Dios, el Dios de Israel, es misericordioso y le responde. Hay un solo Dios, y ese es el Dios de toda la humanidad, y Él nos quiere, y Él nos cuida, y Él tiene misericordia de nosotros, que nosotros lo estamos buscando, y a veces no sabemos mejor forma de buscarlo, y lo vamos y lo buscamos de esa manera. Esa es mi respuesta. Cuando el Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.